Dios nos da una identidad desde el inicio, una identidad fija, estable. Pero esto es como no solamente para reforzar quién eres en Cristo, tú que eres cristiano, sino para enseñarte a ti que no eres cristiano a lo mejor, quién puedes llegar a ser cuando Cristo viene a tu vida. Hola, bendiciones, te queremos dar la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa ministerial Testimonios. El día de hoy grabamos desde Santiago de Chile. Yo soy Sofía y me acompaña la Damaris. ¿Cómo estás, Damaris? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bien, aquí estamos felices de poder grabar un nuevo capítulo. La verdad, hace tiempo que no grababa un capítulo. Y de hecho creo que nunca nos había tocado juntas. No. Tú la última vez grabaste con la Esther. Sí, qué buena. ¿De la educación o no? Sí. Sí. Estuvo muy buena, así que vayan a revisar todos los capítulos. En realidad todos son de mucha edificación, y el día de hoy estamos muy emocionadas porque también traemos un tema muy interesante, muy bueno, que me entusiasma demasiado, y es acerca de la identidad. Y para eso quiero partir haciendo una pregunta, obviamente siempre exponiéndonos a nosotras, ¿cierto? Damaris, si yo te dijera, ¿quién eres tú? ¿Cómo te definirías? ¿O qué respuesta me darías? Ya. Bueno, primeramente como que cuando uno habla de identidad como que uno piensa como en lo que hace, ¿cierto? O en qué, digamos, el propósito también que uno está cumpliendo en ciertas áreas. Y no sé, pues yo diría que soy estudiante, es lo que estoy haciendo, claro. Como en este momento estoy estudiando en la universidad. No sé, soy chilena también. Viva Chile. Pero principalmente como la identidad, digamos, que más me marca, o podría decir como mi identidad principal es que soy hija de Dios. Eso es como al final como la identidad principal que puedo decir de mí misma. Claro, al final uno se aferra a lo que es más significativo para nuestra vida. Por eso yo sé que tú dirías soy hija de Dios, y si a mí me preguntaran yo diría no, yo soy cristiana. Porque ahí solemos sostener nuestra identidad. No lo digo solamente por nosotras, sino que todas las personas solemos sostener nuestra identidad en lo que es más significativo para nosotros. Y definitivamente Cristo es lo más significativo que nosotros tenemos. Pero quisiera que lo explayáramos un poco más, porque algo que ocurre mucho con el asunto de la identidad es que como es algo tan presente, sobre todo en la juventud, esta búsqueda de saber quién soy, muchas veces se ha terminado como caricaturizando, como diciendo, oh, esta gente, como que, oh, el tema de la identidad y no sé qué, pero no, genuinamente es una necesidad como esencial poder saber quién eres tú. ¿Me explico? Entonces, podríamos ir al inicio, o sea, al inicio siempre definamos la palabra, ¿cierto? Y me gustaría mucho comentar la etimología que al final encontramos cuando estuvimos investigando, y no sé si sabían, pero el término identidad viene del término idem, del latín, que significa el mismo o lo mismo, y también está compuesto con el sufijo latino itas, que significa o que indica cualidad. Al final es como decir la cualidad de uno mismo. Entonces a mí igual era significativo eso, porque te apunta a ti, a quién eres, a tu esencia, quién eres tú. Y yo sé que es una pregunta que todos nos solemos hacer, como le estaba mencionando a Damaris, al final todo en algún momento de nuestra vida atravesamos ese proceso de decir, ¿quién soy yo? No sé, ¿para qué sirvo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi identidad? Y si en algún momento te has hecho esa pregunta, yo te animo a quedarte, porque en este capítulo vamos a esclarecer muchas cosas para poder entender un poco no solamente la necesidad que tenemos de definirnos, sino cómo podemos llegar a tener eso claro, pero bíblicamente, al final aferrándonos a Cristo, ¿ya? Y no sé si sabías también, pero en mi investigación estuve viendo que hay como distintos tipos de identidad, de hecho hay demasiados, pero yo creo que los más esenciales o los más importantes son dos, que es una identidad personal y una identidad colectiva o una identidad social. Y la identidad personal apunta a la percepción que tienes de ti mismo, y la identidad colectiva apunta como a qué grupo específico perteneces. Por lo tanto, podemos definirlo como muy, muy reducidamente, que la identidad personal apunta a quién soy y la identidad colectiva apunta a qué grupo pertenezco. Y la verdad es que si lo vemos desde una mirada cristiana,
las dos podemos, digamos, a las dos identidades podemos desarrollarle como algo bien contundente al final, ¿cierto? Como quién eres en Cristo de forma individual y quién eres en Cristo como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Pero en vez de irnos a los dos, nos vamos a enfocar particularmente en quién eres individualmente. Pero me gustaría, antes de ir a eso, que igual repasáramos mucho la idea de que al final todos nosotros atravesamos este proceso, todos nosotros nos llegamos a cuestionar, nos preguntamos y buscamos tener una respuesta hacia esa pregunta: ¿quién soy yo? Independientemente si uno es cristiano o no, todos nos preguntamos eso en algún momento. ¿Tú te lo has preguntado en algún momento, o no? Sí, también. ¿Y qué tal cómo lo explicaría, por ejemplo, antes de Cristo? Claro, o sea, como decía Sophie, bueno, el ser humano siempre está en búsqueda de eso, pues, de una identidad, porque es verdad, pues, hay dos tipos de identidades. Tenemos esa identidad primeramente individual, que uno es como único e inigualable, digamos, en el sentido de que tenemos ciertas características o cualidades que nos identifican personalmente, pero también buscamos pertenecer a algo. Y bueno, a mí en lo personal, bueno, siempre antes me pasaba, antes de conocer a Dios, de que yo estaba también en búsqueda como de eso, de saber cuál es mi identidad, y también saber cómo sentirme parte de un colectivo, un grupo, porque finalmente nosotros como seres humanos somos también seres sociales que buscamos el sentirnos incluidos. Y me pasaba mucho eso personalmente. No sé si a ti también te pasaba algo así. Sí, al final, como tú bien decías, y yo creo que por eso les comentaba que las dos partes o los dos tipos de identidades más importantes serían estas, la individual y la colectiva. Hay muchas otras más, pero estas son particularmente esenciales porque todos queremos saber quiénes somos y todos queremos pertenecer a algo, si no nos sentimos aislados, desconectados de la realidad del mundo, y no queremos que eso ocurra. Por eso queríamos traer igual una respuesta y nos gustaría ir como al inicio porque al final no se trata solo de que unos sean cristianos y otros no, sino que vámonos al hecho o metámonos todo en el mismo saco desde el momento en que dijimos ya, todos nosotros necesitamos saber quiénes somos, todos nosotros tenemos esa necesidad, todos nosotros tenemos esa carencia, por así decirlo, pero ¿cuál es la raíz de eso? ¿Por qué todos necesitamos saberlo? ¿Por qué todos nos sentimos a veces hasta con un vacío por no tener claras estas respuestas? ¿A dónde podríamos como llevar la raíz de esta situación? Bueno, todo parte básicamente como desde el inicio, porque desde el principio de todo, Dios ya nos da una identidad. Ya nos da una identidad y un propósito también. Y me gustaría como antes como de explicar eso, como mencionar que bueno, es verdad esto de que la sociedad nos dice como, o sea, como que la identidad se construye básicamente de lo que sentimos, ¿cierto? De lo que hacemos o también de cómo otros nos perciben. Pero como dije, desde ya Dios nos da una identidad desde el inicio, una identidad fija, estable, porque de por sí nuestras percepciones, los sentimientos cambian también y nuestro alrededor cambia, el éxito, las cosas por las cuales nosotros nos identificamos. Y bueno, como raíz de todo, al final del por qué el ser humano busca como, digamos, como saber, digamos, responder a estos cuestionamientos, ¿cierto? De cuál es mi identidad, o como de saber eso, finalmente proviene de que al inicio de todo el ser humano estaba primeramente en una constante relación con Dios, en una cercanía con Dios, pero al romperse eso, el ser humano, claro, pues, empezó a sentir como ese vacío, porque faltaba lo esencial, pues. Realmente en Dios tenemos esa respuesta, en Dios tenemos también esa plenitud, y si estamos alejados de Dios, no sabemos para dónde ir al final, no sabemos quiénes somos también, no sabemos cuál es nuestro propósito.
Entonces, me gustaría igual como compartirle un versículo. Claro, adelante. Que es Génesis, capítulo 1, versículo 26, que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. y bueno, después dice: ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, y bueno, etcétera. Lo voy a dejar como hasta ahí, porque quiero hacer énfasis a que desde un inicio Dios nos dice que nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y eso es lo primero que Él nos da como identidad, que nosotros somos hechos a su imagen y a su semejanza. Y después, cuando nosotros claramente no estamos como finalmente como cercanos a Dios, claramente buscamos identidad en otras cosas. Y cómo finalmente podemos volver a encontrar como esa identidad que realmente nos pertenece y que realmente Dios nos da desde un inicio, a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. A través de lo que Él hizo en esa cruz, Él viene a restaurar esa relación que había sido rota a causa del pecado que entró en el hombre desde el inicio. Él viene a reconciliarnos con Él, y a través de lo que Él hizo podemos, como dice también la Biblia en el libro de Juan, ser hechos hijos de Dios. Y esa es una identidad que Dios nos da, porque es verdad que todos somos creación de Dios, pero el ser hijo de Dios pasa a ser como algo mucho más como mayor, por decirlo así, porque claro, otro estatus. Claro, porque pasamos a tener como derechos, al igual que un hijo tiene como con un padre, pues. Pasamos a conocer también como las bondades de Dios, a finalmente como encontrar como todo, digamos, esos beneficios, por decirlo así, que no conocíamos al estar lejos de Dios. Y bueno, a través de lo que Jesús hizo en la cruz principalmente, como que nos reconciliamos con Dios, y a través de eso también nuestra identidad como que vuelve al origen, por decirlo así. O sea, volvemos a entender que de verdad nuestra identidad está en Dios. Y bueno, otro versículo también que quería compartir es 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y claro, cuando uno llega a Jesús y llega a aceptar lo que Él hizo en la cruz por medio de la fe, recibimos ese regalo por gracia de la salvación, dice la Biblia. También, y a través de recibir ese regalo, Dios nos da esta identidad de que somos una nueva creación, que quizás todo lo que antes, quizás nuestra vida nos identificábamos, quizás, y que incluso podría como afectar a nuestra autoestima igual, como que Dios nos da una nueva identidad. Y finalmente como que podemos sentirnos plenos, así como realmente encontré quizás lo que estaba siempre buscando. Quizás estos cuestionamientos hacían que me sintiera de esta manera, por decirlo así. Entonces, bueno, respecto a los versículos que estábamos leyendo y a esto que es muy importante de lo que Jesús hizo por nosotros, podemos conocer la identidad real que tenemos. Que Dios quiere hacernos sus hijos, pero esto va de la mano a través de nuestra fe, de que nosotros podamos recibir esto por fe y realmente podemos conocer también el propósito de Dios para con nuestra vida, porque la identidad también va ligada a un propósito y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Así que eso como que quería compartirlo. Ya está bien, sí, al final me gusta mucho que hayamos ido al principio, al final, pues lo que tú decías, que todo parte en el momento de la creación, que Dios nos crea
con una similitud a imagen y semejanza suya. Entonces, al estar aún en esa conexión íntima con Dios, el hombre, ¿cierto? En el principio no había carencia alguna, no había necesidad alguna, todo estaba en su plenitud porque estábamos con Cristo. Bueno, Adán estaba con Cristo, pero el momento en que eso se rompe como que, y hay un desligamiento, una desconexión y una lejanía por causa del pecado, como que entra ahí la necesidad, entra ahí el vacío. En muchas áreas, de hecho, esto se puede ver no solamente en asuntos de identidad, sino en muchas otras cosas. Estábamos con un vacío gigante que solamente Cristo podía llenar, porque desde un principio estaba diseñado y originado para que solo Cristo pudiese darnos esa plenitud. Entonces, cuando estábamos lejos de Dios, en nuestro delito y en nuestro pecado, así nos encontrábamos. Por eso yo decía que al final todos buscábamos identidad. Antes de Cristo todos buscábamos eso, pero después de Cristo las cosas se hacen distintas. Y me gustó mucho que recalcaras el tema de la fe, porque al final, si bien la Biblia no menciona, no sé, versículos específicos que a lo mejor nos podrían ayudar a decir esta es la identidad de un no cristiano, la Biblia sí nos demuestra cuál es la condición en la que las personas estaban antes de Dios. Y cuando tú hablas de la fe, claro, es como bien fuerte pensar que esas personas no tienen una fe que pueda determinar su identidad en algo seguro, en algo estable. Porque cuando hablamos, y una de las definiciones al final que atraía la identidad, el tema de la percepción de uno mismo, cuando nosotros hablamos de cómo me percibo, entonces estaríamos sosteniéndonos en algo súper inestable, porque nosotros podemos definirnos o percibirnos un día de una forma y al otro día de otra forma. Y van a depender mucho de nuestras emociones, de nuestros logros, de cómo nos levantamos a veces incluso. Y así de inestables somos, así de alterables. Como algo tan importante como la identidad es muy alterable si la pones en tu propio criterio, en tu propia percepción. Pero ¿por qué quería recalcar el tema de la fe? Porque cuando uno conoce a Cristo, cuando uno llega a Dios, ya no tiene que crear una identidad, ahora tiene que creer en la identidad que Dios le dio. Y esas son dos cosas distintas, porque antes de Cristo nos esmeramos en agarrar quizás muchas cosas con las cuales ir formando, ¿cierto?, esta persona que soy yo. Estoy creando mi identidad. Pero cuando llega a Cristo, ya no creo nada, creo de crear, sino que creo en lo que Dios dice que soy. Y la palabra de Dios es lo más seguro y estable que tenemos. Por lo tanto, Dios nos viene a mostrar quiénes somos ahora en Él. Y hay un versículo muy bueno que a mí me encanta, que está en 1 de Pedro 2:9. Yo sé que muchos en el mundo cristiano al final la han escuchado, pero esto es como no solamente para reforzar quién eres en Cristo, tú que eres cristiano, sino para enseñarte a ti que no eres cristiano a lo mejor, quién puedes llegar a ser cuando Cristo viene a tu vida. Entonces, 1 de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y a mí me encanta este pasaje. ¿Tú lo habías leído antes? Sí. Yo creo que hartas veces, y al final es como bien recurrente, ¿cierto?, en la vida de un cristiano. A mí me gusta mucho porque viene a reforzar muchas cosas que, como tú decías, son parte de la nueva vida, de la nueva criatura que somos en Cristo. Pero si se dan cuenta, hay algo muy importante que no podemos olvidar o que no podemos desconectar en esta verdad, que al final Dios nos da una identidad para cumplir un propósito. Entonces Dios te dice: sí, tú eres real sacerdocio, linaje escogido, o sea, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Pero dice: ¿para qué hagas esto? ¿Para qué seas luz? Al final de cuentas no podemos desconectar nuestra identidad de nuestro propósito, y ahí surge una vez más la relevancia de que tú sepas tu identidad para cumplir también tu propósito. Uh-huh. Que si no sabes quién eres, no vas a tener idea de qué hacer. Y eso pasa en todos los ámbitos, les pasa a los no cristianos y también nos pasa a nosotros los cristianos, pero no debiese ser así. No debiese ser que nosotros atravesemos el problema todos los días de decir: ¿y quién soy yo? No, porque Cristo ya ha dicho quién eres. Dios ya te dejó la palabra, ¿cierto?, para que todos los días puedas recordar quién eres tú en Dios y qué tienes que hacer con esa identidad nueva en los caminos, en el reino de Dios. Y eso es algo que siempre hay que reforzar, porque al final el enemigo nunca va quizá
por causa de que no cumplas tu propósito, va a venir precisamente a atacar tu identidad. No sé si todos los han leído, pero en Mateo 4 está el relato de cuando Jesús se va al desierto, ¿cierto? Uh-huh. Y viene el diablo, po, y lo viene como medio a tentar, y es súper fuerte pensar que parte atacando su identidad, porque 3 veces le pregunta, o más bien como que le insinúa, oye, pero si eres hijo de Dios, ya pues haz que las piedras se conviertan en pan, pues. Oye, pero si eres hijo de Dios, ya pues a ver, tírate, no que te van a ni a rescatar. O cuando le dice, si eres hijo de Dios, como... no, eso no parece, no le pregunta 3 veces, le pregunta 2 veces. El asunto es que viene a atacar con eso. Ese es el inicio de su ataque a Jesús, buscando desviarlo de su propósito, buscando tentarlo, ¿cierto? Y no vamos a ser exentos tampoco nosotros de atravesar este tipo de situaciones, como pensar, oye, no sé, no solamente la voz del mundo, sino que a veces también la voz de nuestro propio corazón diciendo, oye, pero si Dios te ama, ¿por qué estoy viviendo este proceso? Oye, pero si Dios te ama, ¿por qué te permite atravesar esta situación? Entonces no podemos dejar que situaciones ni emociones vengan a alterar quiénes somos en Cristo. Es muy importante reforzar todos los días que Dios nos hizo nuevas criaturas, que somos hijos de Dios, que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito con nosotros, que Dios puso cualidades, dones, capacidades en nuestra vida por su gracia, ¿cierto? Y para que podamos hacer cosas tremendas en Él. Uh-huh, sí. No podemos como olvidarnos de esas cosas. Porque qué peligro corremos si nos olvidamos de quiénes somos en Cristo. Yo ni me lo quiero imaginar. Al final, no tener una identidad te lleva a querer construirla y puedes aferrarte de cualquier cosa. No sé, a lo mejor antes de estar con Dios, tú, no sé, seguías alguna moda, no sé, querías pertenecer a algún grupo, me dijiste. ¿En algún momento llegaste a pertenecer a alguno como así, no sé? No sé, que hay tantos. Sí. Sí, ¿como cuál? A ver. No, ya he pasado. En la vieja vida. Sí. Yo nunca llegué a pertenecer a ningún grupo, pero claro, sí estaba de manera interna muy desesperada por poder decir chuta o poder sentirme que no solo valía algo, sino que yo era algo. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces... Claro, pasa comúnmente. Sí, y yo quería decir que eso pasa principalmente porque también el ser humano tiene una carencia al final, como de que busca algo como de lo cual llenarse, busca algo a lo cual pertenecer, quizás por situación igual en su vida, como también estaba como escuchando otros testimonios que hay carencias a veces emocionales, no sé, como de sentirse como incluido como en algo, y muchas veces las personas buscan eso también, po. Y también me gustaría decir algo que decía Sofi, y es muy cierto, pero al final como que la identidad en este mundo, en esta tierra de lo cual podemos identificarnos a través de lo que hacemos o a través de cómo nosotros podemos percibirnos o de cómo nos sentimos, al final es inestable y cambia, constantemente cambia, pero es muy cierto lo que decía Sofía, al final nuestra identidad real podemos también descubrirla a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios no cambia. Uh-huh. La palabra de Dios dice que permanece para siempre, es permanente. Entonces realmente ahí nosotros podemos encontrar como nuestra identidad segura, como que realmente quizás cuando tenemos en nuestra mente como todas esas voces que se nos vienen, no sé, pues si yo soy esto, pero ¿por qué me pasa esto otro? Es importante siempre poder como reforzar esa identidad. Claro, echar esas cosas. Sí. No, pero Dios dice esto. Porque muchas veces las emociones, ¿verdad?, pues influencian en nosotros mismos, pero nosotros tenemos la verdad segura ahí, en la palabra de Dios, y no podemos dejar al final que como que las emociones o las circunstancias como que nos afecten, porque finalmente realmente nos desmotivan, ¿cierto? Afectan nuestra autoestima y realmente estamos a veces creyendo cosas que no son, pero
pero la palabra de Dios es verdad, y ahí tenemos realmente como lo que Dios dice y quiere para nosotros. Sí, efectivamente. Y necesitamos ahí como siempre afirmarnos en eso, siempre. Me parece importante conocer la palabra también, para no caer en las mentiras del enemigo. Al final, la única manera de contrastar las mentiras de nuestra carne, de nuestro corazón, de nuestra mente, del diablo, del mundo, de todo, es con la verdad de Cristo. Así que recordatorio, como cada programa de testimonios, que al final es esencial conocer la palabra de Dios, ya para que puedas mantenerte firme en tu identidad de Cristo y para recordar también que tienes un propósito importante que cumplir en Dios. Y lamentablemente ya estamos en el tiempo, así que queríamos igual despedirnos y darte las gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo y animarte a que puedas acompañarnos en los próximos capítulos que se nos vienen, y por supuesto también ver todos los que ya hemos grabado, que sabemos que han sido de mucha bendición y que sabemos que también pueden edificar mucho tu vida. Así que nos despedimos desde Santiago, esperando verte en una nueva instancia, y cualquier cosa te puedes suscribir, puedes comentar, puedes ahí ver los demás capítulos. Y nada, lo más importante es que puedas buscar siempre de Dios, ¿ya? Porque esto te lo podemos transmitir nosotros, de lo que Dios nos ha hablado, de lo que hemos aprendido, pero sería mucho más potente para tu vida que sea Dios mismo quien te lo vaya enseñando a medida que pases tiempo con Él. Así que nada, recuerda que eres cristiano, hijo de Dios, que Dios tiene un propósito contigo, y si no puedes decir eso, te animo a que puedas buscar de Jesús. Esa cruz sigue ahí, esperando a que puedas tener un encuentro genuino para limpiarte de toda mala vida y darte algo nuevo, una nueva identidad en Dios. Así que nos despedimos, ¿cierto? Fue un gusto estar hoy día contigo, a mí. Sí. Todo bien bueno. Fue muy bueno. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones.